Bueno, es afortunado que no vivamos en la Edad Media. ¿Por qué? Te lo contaré ahora. Hoy en día, los niños son pequeños emperadores, ya sea en sus familias o en la sociedad en general. Pero en la Edad Media, los niños eran tratados de manera tan diferente que incluso un historiador francés que estudiaba la historia de la infancia en diferentes épocas, Philippe Ariès, llegó a la conclusión de que los niños simplemente no eran valorados ni amados en absoluto en ese entonces. Hoy te contaremos detalles sobre la infancia medieval que te dejarán en shock. ¿Por qué la infancia en la Edad Media era un verdadero infierno? ¿Por qué se enviaban a todos los bebés a nodrizas? ¿Por qué incluso las cunas eran peligrosas y por qué dormían sentados? ¿Por qué era normal enviar a los niños a ser criados por otras familias? ¿Es cierto que incluso había un festival especial donde era aceptable golpear a los propios hijos? ¿Y realmente el rey de Francia temía a las fustigaciones? ¿Cuándo termina la infancia hoy en día? Legalmente, a los 18 años, y para algunos, nunca. Pero en la Edad Media, terminaba a los 7 años. A esa edad, un niño sobreviviente ya era considerado un adulto joven, un trabajador más en la familia, otro proveedor. En familias pobres, los enviaban a trabajar y aprender con artesanos, o simplemente para ser criados. Trabajaban junto a los adultos, pero les pagaban menos. ¿Qué decir de la Edad Media cuando los niños de 7 años trabajaban, una práctica que fue normal en Europa hace 3 siglos? Durante la rápida expansión del capitalismo industrial, los niños de 7 años eran obligados a trabajar 12 a 14 horas al día en lugares cerrados, sin pausas para el almuerzo, dibujos animados o juegos al aire libre. Así que, a los 7 años, eras libre, ve y gánate tu pan. Pero incluso antes de los 7 años, los niños no eran pequeños reyes en casa. Trabajaban duro en casa. Los niños de 3 años ya limpiaban, ayudaban a alimentar al ganado, lavaban platos. Los niños de 5 años reemplazaban a los adultos, cuidaban a los más pequeños, trabajaban en los campos junto a los adultos. En las sagas islámicas, a menudo se habla incluso de niños muy pequeños que vengaban la muerte de sus padres. Y a los 7 años, en realidad, los niños ya eran los herederos de la familia. Otros pocos años y era hora de casarse oficialmente. Para las niñas, la edad oficial era de 12 años, para los niños, 14. Sin embargo, incluso a los 7 años, podían casar a niñas de la nobleza, aunque sin consumación, hubo tales casos. En resumen, un verdadero horror. Niños privados de su infancia. Los niños comenzaban a asumir toda la responsabilidad legal, incluida la pena de muerte, a partir de los 10 a 11 años. Esa fue la feliz infancia en esos tiempos. No es de extrañar que algunos investigadores franceses consideraran que el término infancia tal como lo entendemos hoy en día fue descubierto y comprendido por la humanidad solo en la época moderna. En la Edad Media, simplemente no había lugar para la infancia. Esto explica también la completa indiferencia de los artistas medievales hasta el siglo XII hacia este tema. Es decir, nadie tenía recuerdos de una infancia feliz en la Edad Media. Como escribe el historiador Philippe Ariès, el tiempo pasado en la familia y en la sociedad como niño era demasiado breve y insignificante como para que hubiera tiempo o razón para recordarlo o despertar sentimientos hacia ese periodo. En la Europa medieval, las camas llegaron bastante tarde para la gente común, solo en los siglos XIV-XVI, y durante mucho tiempo, los pobres dormían en el suelo. Y en familias más prósperas, que tenían camas, toda la gran familia dormía en una sola cama. Esta práctica existía en todos los estratos sociales. Por ejemplo, entre los irlandeses, se veía así,
la hija mayor cerca de la pared, luego las demás niñas, en medio la madre con el padre, luego los hijos, y en el borde, los ancianos o los invitados de la casa. Es interesante que esta forma de dormir se mantuvo casi hasta el siglo XX. Hasta nuestros días han llegado descripciones de la vida de los granjeros británicos del siglo XIX. Toda la familia y sus sirvientes dormían en una misma cama enorme, dejando incluso espacio para los invitados. Por cierto, en uno de los libros de esa época, el autor describe cómo armar una cama así para varias personas, con 3 metros de ancho. Y aquí está la antigua cama de los plebeyos. ¿No te parece que es todo lo contrario, un poco estrecha? Todo se debe a que en aquel entonces se dormía semisentado en las camas, colocando almohadas debajo de la espalda, porque se creía que solo los muertos podían estar en posición horizontal. Pero en la Inglaterra medieval tardía, comenzaron a dormir en armarios como este. Era mucho más cálido. Además, finalmente podían esconderse de los intrusos, incluidos los ojos de los niños. Sin embargo, los padres no se esforzaban mucho en proteger a sus hijos de miradas indiscretas. De hecho, llevaban a sus propios hijos a presenciar ejecuciones públicas. Se creía que era una actividad muy beneficiosa ya que purificaba el alma. Y ahora te contaré algo que nos parecerá completamente salvaje. Un veneciano en Londres a finales del siglo XIV estaba simplemente asombrado por la actitud de los ingleses hacia sus propios hijos. Hasta los 7 a 9 años, el niño crecía con sus padres, después lo enviaban a ser educado por otra familia, independientemente de la posición social o económica de la familia. Sí, enviaban a su propia sangre fuera de casa, donde ya no tendrían compasión. Esta costumbre era increíblemente común en toda Europa y persistió hasta casi el siglo XVIII. Y los padres también tenían que aceptar en su propia casa a los hijos de otros, a quienes podían maltratar y explotar. Así que la familia no participaba en absoluto en la socialización de los niños. ¿Dirás cómo es posible? Bueno, simplemente se creía que el niño se comportaría mejor en la casa de otra persona que con sus propios padres. En el siglo XIV, el comerciante florentino Paolo da Certaldo aconsejaba: si tienes un hijo que no sirve para nada, entrégaselo a un comerciante para que lo envíe a tierras lejanas, o entrégalo a uno de tus amigos cercanos. No hay nada que hacer. Mientras tu hijo se quede contigo, no encontrará su lugar en la vida. Los aristócratas enviaban a sus hijos a ser educados por parientes adinerados o para establecer estrechos lazos entre clanes. Los ciudadanos comunes enviaban a sus hijos de 7 años a aprender un oficio con artesanos. Los niños pobres lo tenían aún más difícil con extraños. En una carta, un niño se quejaba: todas las alegrías que conocía de niño de 3 a 10 años, mientras estaba bajo el cuidado de mis padres, se cambiaron por tormentos y dolor. Pero, ¿qué se puede hacer cuando uno está hambriento? En la Edad Media, era bastante común vender a los propios hijos. ¿Puedes imaginar tal barbaridad? Los monumentos históricos de la legislación medieval alemana establecen este derecho para los padres. Por supuesto, se trataba de casos extremos, como durante una hambruna, por ejemplo. Esto también era cierto en las ciudades sajonas. Como escribe el historiador Philippe Ariès, la familia no tenía una función emocional en ese entonces. Esto no significa que no hubiera amor. Al contrario, el amor se encontraba muy a menudo. A veces, después del compromiso, más a menudo después de la boda, cuando el amor se creaba y mantenía con la vida en común. Pero enfatizaremos que los sentimientos entre cónyuges, entre padres e hijos, no eran necesarios ni para la existencia de la familia ni para su armonía.
Si los sentimientos surgían, eran solo un extra y al parecer, raro. En la Edad Media, entre un cuarto y un tercio de todos los niños morían en los primeros meses de vida. Hasta el 40% no llegaba a los 9 años. Según los investigadores, esta dureza hacia los niños pequeños por parte de los padres se debía al gran número de muertes. La gente no podía encariñarse demasiado con alguien a quien era tan fácil perder. Esto también explica las palabras del famoso Michel de Montaigne: perdí a 2 o 3 en la infancia. No es que no lamentara su pérdida, pero no me quejaba. Philippe Ariès escribe: alguien podría lamentarlo, pero la regla general era no prestarle demasiada atención, ya que pronto habría otro en su lugar. En cierto sentido, el niño permanecía anónimo. Los historiadores demógrafos reconocen la indiferencia prolongada hacia los propios hijos. En los diarios familiares de la Edad Media se mencionaban raramente a los niños y sus muertes. Incluso en el siglo XVII, más tarde en comparación con la Edad Media, una vecina, esposa de un funcionario, consolaba a una amiga que había perdido a su hijo: antes de que puedan darte muchas preocupaciones, perderás la mitad, si no a todos. Estarás de acuerdo, es un consuelo extraño. Si piensas que el hambre y las epidemias son las únicas amenazas que acechaban a los niños en ese entonces, te equivocas de nuevo. Las causas más comunes de muerte infantil, según las vidas de los santos y los informes de los médicos forenses, eran asfixia, quemaduras con agua hirviendo y ahogamientos. ¿Y sabes por qué la asfixia? Las madres simplemente podrían dormirse sobre los bebés. Y esto no son los temores de las jóvenes madres, sino, al parecer, una dura realidad. En un manual medieval sobre la absolución de pecados al sacerdote, se recomendaba preguntarle a las parroquianas si habían aplastado a su hijo mientras dormían. Algunos obispos prohibían tan enérgicamente a los padres llevar a los bebés a la cama con ellos que esto ha llevado a los investigadores modernos a tener dudas, preguntándose si no fue un asesinato deliberado. Incluso las cunas representaban una seria amenaza para los bebés. Las cunas se balanceaban del techo. Como resultado, debido a la negligencia de la niñera, que podía balancear fuertemente la cuna, o por su descuido, los bebés a menudo se caían y morían o quedaban discapacitados de por vida. También fue un factor serio en la mortalidad infantil. Pero en las familias nobles, según afirma el monje Bertolt de Ratisbona en uno de sus sermones, los niños enfrentaban otro peligro. A menudo morían por comer en exceso, ya que las numerosas parientes alimentaban al bebé mientras los pobres pasaban hambre. Sin embargo, la muerte acompañaba la conciencia del hombre medieval desde el mismo nacimiento. No se contemplaba ningún luto por la muerte de un niño que no había alcanzado los 7 años. Y tal admiración y devoción por los niños por parte de las madres, según los investigadores, solo apareció en la época del Renacimiento, como se refleja en los retratos de mujeres con bebés, que se volvieron populares en esa época. Además, la parálisis infantil era bastante común. A los pobres bebés se les solía envolver muy apretadamente, como momias. Los famosos médicos medievales afirmaban que de lo contrario el niño se desarrollaría incorrectamente. Se recomendaba desenrollar a los bebés estrictamente de 3 a 4 veces al día, no más, para limpiarlos con un paño y luego envolverlos apretadamente de nuevo en un capullo. Sí, no estás escuchando mal, limpiarlos. Cito: si el trasero está muy sucio, se puede lavar, limpiándolo con una esponja o un paño de lino empapado en una pequeña cantidad de agua y vino, escribe Jacques Guillaume en 1612 en el Tratado Felices Partos. Por eso la mortalidad era alta. A menudo, los niños morían antes de cumplir 1 año.
El doctor Aldobrandini de Siena en 1254 en el Tratado Estatuto Corporal recomendaba antes de envolver al bebé cubrirlo con pétalos de rosa y frotarlo con sal. Porque en ese caso el niño adquiriría cualquier forma como la cera. Tal envoltura apretada con sal era absolutamente necesaria para la futura belleza. Se creía que una niñera experimentada, al apretar fuertemente la envoltura, literalmente creaba a un bebé hermoso. También se creía que si el bebé no estaba envuelto lo suficientemente apretado, sus órganos se moverían libremente dentro del cuerpo, ya que aún no se habían fijado adecuadamente y podrían estar fuera de lugar. Y como complemento, a los pobres bebés, que ni siquiera podían moverse, les ponían gorritos especiales con tablillas que presionaban las orejas contra la cabeza. Seguramente no es agradable cuando tu cabeza está constantemente aplastada como en un tornillo. Y aquí están los colores de la ropa que te sorprenderán. Citando una fuente medieval, el color blanco puro se usa para todos los bebés. El azul, para las niñas, y el rosa, para los niños, si se desea un toque de color. Así es, todo al revés. Estas reglas se siguieron en Europa hasta el siglo XX. Otra costumbre extremadamente extraña era entregar a los propios bebés a nodrizas, incluso cuando la Edad Media ya había terminado. En 1780, el jefe de la policía de París escribió en un informe: cada año nacen 21.000 niños en la ciudad, y de ellos, 17.000, la abrumadora mayoría, son enviados a los pueblos con nodrizas, 2 o 3.000 son enviados a casas para bebés, 700 son criados por nodrizas en casa de los padres, y solo 700 de 21.000 niños son amamantados por sus madres. Esa es la estadística. Resulta que los médicos prohibían categóricamente a las madres amamantar a sus propios hijos durante las primeras 2 semanas después del nacimiento. El doctor Bartholomaus Mettlinger afirmaba seriamente que la leche materna aún no se había asentado y adquirido propiedades beneficiosas. Además, podría ser venenosa para el bebé. ¿Puedes imaginar tal absurdo? Para evitar que el bebé se envenenara, contrataban a nodrizas profesionales que hubieran amamantado a su propio hijo durante al menos 6 semanas antes de ocuparse de otro. Pero si la madre, por su imprudencia, aún quería amamantar a su hijo, primero debía amamantar a una loba. Si no tenían una loba, entonces, en caso de extrema necesidad, a un perro. Si el animal sobrevivía, entonces se podía empezar a alimentar al bebé. Esa era la extraña tradición. Así que, la Edad Media no conocía nada de Montessori, lectura temprana y demás. Aunque había una práctica educativa, golpear al niño. Y cuanto más fuerte, mejor. Horrible. En el siglo XII, el caballero cruzado Philippe de Navarra, en su obra Las 4 edades del hombre, aconsejaba: no debes mostrarle a tu hijo demasiado amor, ya que esto podría hacerlo orgulloso y llevarlo a comportarse mal. Y cuando veas que comienza a portarse mal, debes castigarlo severamente, reprenderlo. Y si aún así no se calma, debes azotarlo con una vara. Y si eso tampoco funciona, debes encerrarlo en prisión. Se creía que los castigos tenían exclusivamente un papel curativo para el niño pequeño, ya que lo alejaban de malas acciones. Así lo recordaba el historiador de los siglos XI-XII, Guibert de Nogent, conocido por sus obras autobiográficas. El maestro me golpeaba casi todos los días con una lluvia de bofetadas y patadas para obligarme a entender por la fuerza lo que él no podía explicar. Es interesante que el propio historiador esté seguro de que esto fue útil. Incluso había un día así: el 28 de diciembre se declaraba el Día de los Santos Inocentes. En esta extraña festividad, los padres estaban obligados a golpear a sus propios hijos. En Rusia, el famoso Domostroy,
un compendio de reglas, consejos e instrucciones para todas las áreas de la vida humana y familiar, prohíbe incluso jugar y reírse con el propio hijo. Se enfatiza: castiga a tu hijo en su juventud y te consolará en tu vejez y le dará belleza a tu alma. Y no tengas piedad, golpea al bebé, si lo castigas con una vara, no morirá, pero estará más saludable, porque al castigar su cuerpo, libera su alma de la muerte. Si tienes una hija, dirige tu severidad hacia ella, así la salvarás de males corporales. Como resultado, los niños eran golpeados sin piedad para educarlos, incluso hasta el siglo XX. Ni siquiera los reyes se libraban de esto. Por ejemplo, aquel mismo rey de los tres mosqueteros, Luis XIII, a menudo se despertaba aterrorizado por la mañana, esperando ser azotado, como en su infancia. Cuando lo coronaron a los 8 años, lo habían golpeado tan fuerte antes de eso que dijo: preferiría prescindir de todos estos honores, siempre que no me azoten. ¿Te lo imaginas? Esa era la infancia al estilo medieval.